En la mente de... Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Hoy estaremos en la mente de Yayoi Kusama, nacida el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, Nagano, Japón, país que en ese entonces se encontraba en guerra. Esta artista, diseñadora y escritora ha trabajado con un gran número de medios incluyendo pintura, collage, escultura y arte performance, la mayoría de las cuales exhiben su interés temático en la psicodelia, la repetición y los patrones. En los 50, a la edad de 26 años, se fue de Japón hacia Estados Unidos, estableciéndose en la ciudad de Nueva York, donde produjo muchas piezas y enseguida se volvió popular, influenciada por el expresionismo abstracto mediante el arte pop y la contracultura hippie. Yayoi empezó a pintar a los 12 años, en el mismo momento en el que se presentaron ante sus ojos y oídos alucinaciones visuales, como vastos campos de lunares coloridos o redes infinitas como ella les llamaba, siendo estos elementos ajenos a su cuerpo, objetos con auroras flotantes que la acosaban y la asustaban, y alucinaciones auditivas, donde escuchaba hablar a los animales y a las plantas. Sobre esto, Yayoi menciona: cuando era una niña, experimenté este estado de obsesión infinita. Entonces pinté lo que se me presentaba interminablemente. Siempre encuentro diferentes formas o patrones en el cielo, escaleras y ventanas, como si estuvieran en todos lados. En una ocasión me acerqué y quise tocarlos, y empezaron también a subir por mi brazo. Fue horrible, pero se terminó. Casi. Entonces, en vez de llorar y sentirme víctima, decidí volcar todo eso que se me venía encima, sin que yo lo buscase, en mis dibujos, que empezaron siendo algo más una cura que algo artístico, ya que si dejo de pintar, empiezo a tener tendencias suicidas. Estoy luchando contra mi enfermedad mental, pintando todos los días. Sobre este trastorno que menciona se evidencia un cuadro esquizofrénico de alucinaciones, las cuales son percepciones en las que la persona escucha, ve o siente cosas que se originan en el interior de su propio cerebro y que aunque esta persona las vive como si fueran reales, no lo son. Estas sensaciones se tienen a través de los órganos de los sentidos, como auditivas, cuando la persona escucha una o varias voces que le hablan, táctiles o sinestésicas, donde perciben sensaciones anormales en el cuerpo, olfativas, cuando se perciben olores extraños, gustativas, se distinguen sabores diferentes a los habituales, o visuales, cuando observan en los demás o en el ambiente cosas que no veían anteriormente. Si bien no hay una única explicación al respecto del por qué se producen, diversos autores han investigado este tipo de fenómenos, siendo algunas de las más aceptadas aquellas que consideran que el sujeto que alucina atribuye erróneamente sus experiencias internas a factores externos. Así, las alucinaciones son formas de leer la realidad de forma errónea, como si existiesen elementos que realmente están ahí, aunque nuestros sentidos parezcan indicar lo contrario. Sin embargo, en el caso de las alucinaciones, nuestros órganos sensoriales funcionan perfectamente. Lo que cambia es el modo en el que nuestro cerebro procesa la información que llega. Normalmente, esto significa que nuestros sentidos se mezclan con los datos sensoriales de un modo anómalo, uniendo estímulos visuales experimentados anteriormente a lo que va sucediendo a nuestro alrededor. En el caso de Yayoi, es indiscutible que el desequilibrio mental tiene sus raíces en su infancia, cuando su madre obsesionada la obligaba a espiar a su padre cuando éste se encontraba con sus amantes geishas, donde Yayoi tenía que relatarle sus encuentros sexuales a detalle. Esto la hizo sentir emocionalmente inestable, y con el tiempo comenzó a sufrir crisis nerviosas. Sus traumas y crisis se determinan en las enormes cantidades de energía que se presentan en todas sus obras, como un cuerpo extraño equivalente al trauma en el que sus síntomas son los modos de descarga. Las trabas del sexo las volcó en su cuerpo, pero las soltó en su obra sin ninguna vergüenza. Lo que aún le atormenta, le dio a su obra la libertad que no pudo experimentar como mujer, en su propia piel, sin amor y sin caricias. Al respecto, ella menciona: mi trabajo, incluyendo los happenings, que son manifestaciones artísticas que parten de la secuencia provocación, participación, improvisación, que realicé en Nueva York, con cuerpos desnudos, donde la gente podía integrarse y pintar patrones infinitos en los cuerpos de los otros, no fueron más que una manera de sobreponerme a mi gran trauma con el sexo. Yayoi pedía al público que se desnudase, pero ella siempre se quedaba vestida. Laura de Smith,
quien es un curador de arte, pudo describir a Yayoi mientras la observaba realizando una obra en Japón. Él menciona: cuando Yayoi se sumerge en su obra, se aísla del mundo y compulsivamente ejecuta los trazos de su obra. Con su peluca roja fosforescente y vestida con lunares de pies a cabeza, que le sirven de sostén y lazo con el mundo, mientras pinta una y otra vez los puntos de colores en sus performances, donde también se puede apreciar sus labios murmurando quién sabe qué. Ella se sumerge en su mundo y el resto desaparece. Estas alucinaciones visuales, como patrones repetitivos, también se pueden asociar con el negocio de las semillas que sus padres tenían, donde Yayoi estaba implicada laboralmente desde muy pequeña. En los años 70 se internó voluntariamente en el Hospital Neuropsiquiátrico de Seiwa, en Japón. Ahí vive desde entonces. El 22 de este mes cumplirá 89 años. Y así, Yayoi Kusama ha sido capaz de manejar su trauma y encauzarlo con la sublimación artística, rememorando sus episodios alucinatorios visuales. El pintar significa la libertad de disponer del propio cuerpo y del material que la rodea. Es la capacidad de convertir lo que percibe en su interior como realización visible y así ir tolerando su cuadro esquizofrénico. Me pueden contactar por Facebook como Lucy Cervantes o por correo lucy.cerv@comunidad.unam.mx. Les agradece Lucía Cervantes. Hasta la próxima.